Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos de vuelta para poder charlar de esta clase de grupo de amigos de la segunda semana de agosto. Antes de arrancar, como siempre, te invito a que podamos orar juntos para dedicar este tiempo y entregar estos minutos en las manos de Dios, ¿sí? ¿Oramos? Señor Jesús, Padre Celestial, gracias, papá, por este día, gracias por este tiempo, gracias, Señor, por esta oportunidad de escucharte, de aprender de vos. Padre, yo oro para que en estos minutos vos tomes el control de todo. Señor, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Ahora, Padre, nos declaro libre para escucharte, para escuchar tu palabra. Oro para que tu Espíritu Santo sea el quien hable, el que ministre nuestras vidas, el que nos dé entendimiento para poder atesorar esta palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Toma el control total, sé el Señor de este momento. Padre, oro, Señor, para que seas vos quien llene mi boca, Señor, para que por sobre todas las cosas, Señor, en cada lugar donde esta palabra sea escuchada, tu Espíritu Santo tome el control, gobierne y seas vos quien haga lo que quieras con esto, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Bien, empezamos la serie la semana pasada de En esto creo, ¿no? Y ahora vamos a hablar en esto creo, que se llama En esto creo Dios Trino, ¿sí? Trino es como una palabra por ahí bastante escuchada, Dios Trino, Trinidad, la Santísima Trinidad, son palabras bastante escuchadas y tiene que ver con a veces cierta característica de este Dios en el que creemos, ¿no? Este Dios Trino, tres personas, ciertas características, es difícil por ahí de entender, ¿sí? Pero que está muy bueno poder charlarlos y poder aprender un poquito más de eso, ¿no? Es una cosa media rara, pero la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, ¿sí? No, la palabra Trinidad, sí, no aparece en la Biblia. Es un vocablo que eligieron los hombres, los teólogos, ¿sí? Para poder intentar explicar todo esto, cómo es Dios en tres personas, ¿no? Y cuando uno empieza a pensar un poquito en todo esto, a mí me gusta porque, está acá, o sea, la Biblia nunca intenta probar la existencia de Dios. Si vos vas a buscar en la Biblia algo que te pruebe la existencia de Dios, no lo vas a encontrar, porque la Biblia ya da por sentado que Dios existe, ¿sí? Que Dios es. Entonces, vas a ver que el relato bíblico y la palabra que está en la Biblia, por ejemplo, la palabra Trinidad no está, sino que los teólogos la utilizaron para poder dar un poquito más de explicación o poner un poquito más en claro qué quiere decir Dios, y Dios Trino y Dios uno y tres personas, ¿no? La Biblia lo que nos hace es, nos muestra y nos expone, ¿sí?, a estas tres personas. Vas a ver a lo largo de esta charla cómo la Biblia nos va exponiendo a estas tres personas. A veces uno tiene que tener en claro, nuestra mente humana quiere entenderlo todo, ¿sí?, para poder creerlo. Y a veces no es necesario entender para creer, ¿sí? Hay una cosa que pasa mucho más allá de todo, que tiene que ver con lo espiritual y cómo yo creo, ¿sí?, aún sin entender. Y de eso se trata la fe. Pero yendo otra vez a la importancia de lo que es el Dios Trino, vamos primero a pasar en limpio lo que no es, ¿sí? Me gustaría que quede claro que no es la creencia de que hay tres dioses, ¿sí? Cuando hablamos de Trinidad y Dios Trino y Dios en tres personas, no es que hay tres dioses, ¿sí? La Biblia dice que hay un solo Dios, ¿sí?, que Dios es uno y que es Dios nada más, un solo Dios, ¿sí? Jesús mismo dijo, mi Padre y yo somos uno, ¿sí? Entonces hay un solo Dios, no hay tres dioses. Entonces la Trinidad no es que hay tres dioses. Otra cosa, no es, estoy leyendo mis machetes, no es un desorden de personalidad, ¿sí? No es que es un Dios cambiante, ¿no? Aprendimos que Dios nunca cambia y que eso es algo, que Dios es inmutable, nunca cambia, y que eso es algo que nos da muchísima seguridad. Entonces no es un desorden de personalidad, no es una persona que tiene un desorden de personalidad y que un día es esto, otro día es esto, un día está así, otro día está así, ¿no? Eso tampoco es.
Y tampoco es, y algo que pasa mucho, tampoco la Trinidad es que hay un Dios creador y que Jesús y el Espíritu Santo son menos, ¿no? Porque como está este Dios creador, los otros dos son menos. No. La Trinidad y el Dios Trino en particular, y me gustaría que te quedes con esto, tiene que ver que hay un solo Dios en tres personas que son eternas e iguales, aunque distintas en personalidad. Eso es la Trinidad. Un solo Dios. Tres personas que son eternas e iguales, pero distintas en personalidad, ¿sí? Y trabajan todo el tiempo, ¿sí?, en conjunto. Nuestra mente por ahí es difícil entenderlo y los teólogos han planteado como ciertas analogías, así como de los estados del agua o el huevo, la cáscara, la yema, la clara, pero no reflejan en sí lo que es la Trinidad, ¿sí? Y para poder entenderlo necesitas mucha fe, y sobre todo necesitas revelación divina, ¿sí? Pero está bueno poder ver cómo esto se refleja en la Biblia, ¿no? Dios mismo, por ejemplo, en Génesis, habla como si estuviera hablando con alguien, ¿sí? Por ejemplo, hagamos al hombre, ¿sí? O sea, Dios mismo, cuando habla en el Génesis, en el inicio de todo, da la idea de que está con alguien, ¿no? De que hay alguien más. Entonces, esto nos muestra un solo Dios o sea, en tres personas, ¿no? Me gusta mucho cómo lo plantea así. Ya dijimos que Jesús mismo también decía, ¿no? Esto de que el Padre y yo somos uno, ¿no? Jesús mismo lo definía. A mí me gustaría poder tomar algunos versículos que están acá, donde se va contando y se va mostrando cómo, ¿sí?, la Biblia refleja estas tres personas, ¿sí? Cuando vemos, por ejemplo, el bautismo de Jesús, ¿sí?, vemos a Jesús bautizándose, Dios hablando, ¿sí?, y el Espíritu Santo apareciendo ahí como en forma de paloma. Eso también está muy bueno y está graficado como Dios en tres personas. Mateo 28, 18 y 19 dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos, esto lo decía Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús mismo va mostrando ahí que hay un solo Dios, pero que estas tres personas trabajan en conjunto, ¿sí? Es muy probable que no podamos entender, ¿sí?, sea muy difícil a veces entender todo este misterio de la Trinidad, como tres, uno, dos, cuándo no. Lo importante es entender que Dios es quien va a revelarse y a poder darte entendimiento para entender este misterio, ¿sí? Solo Dios es quien puede traer ese entendimiento que necesitas para poder entender esto. A mí me parece muy interesante, muy interesante, cómo podemos ver nosotros en la Biblia este Dios trino, ¿sí?, y mostrándose como quién es. Me gusta mucho un versículo acá que dice: Dios el Señor creó los cielos y los extendió, creó la tierra y todo lo que hay en ella. Él es quien da aliento a cada uno y vida a todos los que caminan sobre la tierra. Dios es quien creó el mundo, ¿sí? Y no solo es quien creó el mundo, sino es quien sostiene el mundo. Yo creo en un Dios, en un solo Dios, en tres personas, y creo en este Dios creador, y creo por sobre todas las cosas en quien sostiene todo esto. Y un versículo que me gusta mucho, que Colosenses dice: Cristo existía antes que todo, y por medio de Él todo se mantiene en orden.
Si hay algo que me encantaría que te quedes de estos minutos, es que hay un Dios, tres personas, un Dios, tres personas eternas, iguales, distintas en personalidad, pero este Dios es quien sostiene todo, ¿sí? Que existía antes y por medio del cual todo se mantiene en orden. Para cerrar, me gustaría que te quedes con una frase que está acá, ¿sí? Entender que es difícil por ahí de entender esta Trinidad, ¿sí? Este Dios en tres personas, o no, o quizás ya no te es difícil, Dios mismo se ha manifestado y se lo ha revelado, pero si te fuera difícil, la idea es que les pidas a Dios, Dios, ayúdame a entenderlo porque no entiendo de qué está hablando esta chica, ¿sí? No entiendo cómo sería esto. Que le puedas pedir a Dios revelación de esto y que te quedes, ¿sí? Pensando en que por ahí para poder entenderlo necesitamos conocerlo mejor, ¿sí? Y que te atrevas a decirle, Dios, yo necesito conocerte mejor, yo quiero conocerte mejor. Revelame cómo es, mostrame cómo es. Y hay una frase que está acá, que me gustaría que te quedes, que dice, Dios está delante de mí, Él mi guía será. Dios está detrás de mí, nada malo pasará. Dios está a mi lado, me consolará. Dios está a mi alrededor, nada mi alma temerá. Mira, yo no sé cómo estará tu vida ahora, ¿sí? Pero esta promesa de que Dios es quien sostiene y que mantiene el orden de todo y que está ese Dios adelante de vos, siendo tu guía, detrás tuyo, cuidando que nada malo pase, que está a tu lado consolándote y que por sobre todas las cosas está a nuestro alrededor para que nuestra alma no tenga temor, es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Si todavía no conociste a ese Dios, si todavía no sentiste a ese Dios, eso está a un paso de oración, ¿sí? Así que yo te invito a que puedas estar buscando a ese Dios que tiene el control, a ese Dios que tiene el orden, ¿sí? Que tiene paz, que tiene seguridad en tiempo de crisis. Así que yo te invito a que podamos cerrar orando juntos y que si te animás le puedas pedir eso, ¿sí? Que conozcas a este Dios. ¿Oramos juntos? Señor Jesús, Padre Santo, oro para que en estos minutos ministres vos, Espíritu Santo. Dios, te necesitamos que conocerte más, queremos conocerte más, que vos te puedas manifestar, Señor, y ayudarnos a entender y a conocerte más. Padre, oro, Señor, por cada persona que está escuchando esto. Oro, Señor, para que vos te puedas revelar ante ella, Señor, como ese Dios que guía, como ese Dios que consuela, como ese Dios que sostiene, como ese Dios perdonador, como ese Dios dador de paz, como ese Dios que quita todo el temor, toda vergüenza, toda culpa. Padre, oro para que te reveles en esos lugares, en cada persona. Oro para que tu Espíritu Santo ministre. Oro para que donde tu Espíritu Santo pise haya libertad, que podamos ser libres de toda opresión, libres de todo lazo, libre de toda atadura en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de la palabra, Señor. Oro para que tu Espíritu Santo se manifieste y ministre la vida de cada una de las personas. Ayúdanos a conocerte, ayúdanos a disfrutar de ese Dios guía, de ese Dios pacificador, de ese Dios eterno, inmutable, que nunca cambia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias porque podemos disfrutarte y disfrutar de tu presencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nos vemos.